Ahora vamos a ver la estequiometría de la partícula. La estequiometría de la partícula va dirigida a las sustancias puras que existen en la química. Hay dos clases de sustancias puras en la química. Uno son los elementos, que son los 108 elementos que tenemos en la tabla periódica, y los compuestos, que son las sustancias que ya hemos visto, que son los ácidos, las sales, las bases, los óxidos, los hidruros. Entonces todo eso van a ser compuestos. Dentro de los elementos tenemos una propiedad básica y fundamental, que es la masa atómica o peso atómico, que eso viene dado por la tabla periódica. Vamos a elegir como elemento ejemplo al sodio, que tiene una masa atómica de 23 UMA, que traducido a la estequiometría vamos a llamarlo como 23 gramos. Esos 23 gramos van a ser equivalente a un átomo-gramo o un mol de átomos. Y contiene ese átomo-gramo, mol de átomo, contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Un mol de átomo pesa la masa atómica y contiene este número de átomos. Ahora, los compuestos son, por ejemplo, el trióxido de azufre, el óxido de azufre 6 o el óxido sulfúrico, que ya no va a tener una masa atómica, sino va a tener una masa molecular o peso molecular. Por lo tanto, dejamos de hablar de átomos para hablar de moléculas. Entonces, el peso molecular, ¿cómo lo vamos a calcular? El peso molecular se calcula la masa atómica de cada uno de los elementos, sumada entre ellas nos va a dar el peso molecular. En este caso yo tengo el azufre, un azufre que pesa 32, 3 oxígenos que cada uno pesa 16, si lo multiplicamos por 3 nos da 48, sumado esto me da 80 UMA la masa molecular, que traducido a la estequiometría vamos a llamarlo como 80 gramos. 80 gramos sería un molo molécula gramo, que este molo molécula gramo contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas, llamado número de Avogadro, y que en condiciones normales, si esto fuese un gas, y cuando hablo de condiciones normales estoy diciendo que la presión es de una atmósfera y la temperatura es 0 grados centígrados, y a esas condiciones esto es un gas, entonces va a ocupar un volumen de 22,4 litros, denominado volumen molar. Yo recién les decía que no podíamos hablar de átomos, pero sí podemos contar a los átomos. O sea, en este compuesto tengo un átomo-gramo de azufre y 3 de oxígeno, por lo tanto tengo 4 átomos-gramos. Y si un átomo-gramo tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos, 4 átomos-gramos van a tener 4 por 6,02 por 10 a la 23 átomos. Aquí he puesto conceptos fundamentales para la estequiometría de la partícula. El átomo es la menor porción de materia en estado simple. La molécula es la menor porción de materia en forma de compuesto. O sea que nosotros podemos hablar de átomos cuando hablamos de elementos y molécula cuando hablamos de compuestos. El átomo-gramo es una unidad virtual, o sea, es una unidad que contiene como masa el peso o la masa atómica, y la cantidad de átomos contenidos dentro de un átomo-gramo es 6,02 por 10 a la 23. La molécula-gramo es una unidad que contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas, y su masa es la suma de los pesos atómicos de los elementos que la componen. El volumen molar si una sustancia es un gas a condiciones normales de presión y temperatura, entonces el volumen que ocupa un mol de esa sustancia es igual a 22,4 litros. A eso denominamos volumen molar.